Bueno, ¿cómo están amigos? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bueno, me alegro. Eh, Hoy vamos a ver expandir un disco. Ya habíamos visto cómo expandir un disco en la parte 2 de discos. Les voy a dejar acá arriba el, el link al video anterior, que lo expandimos usando FDisk. Bueno, ahora lo vamos a expandir de una forma un poco más fácil, usando algo llamado Gparted. Gparted, que es una utilidad que se instala en Linux y nos permite expandir discos, pero de forma visual, de forma gráfica, mucho más fácil de lo que sería con los comandos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un sudo apt update, ok, por las dudas. Vamos a ver, está tomándose su tiempo. Ya casi estamos. Perfecto. Ahora vamos a proceder a instalar. Vamos a proceder a instalar el Gparted. Ok. Vamos a hacer un sudo apt install Gparted. Lo más común, lo más probable es que no esté instalado Gparted. De hecho, si eso en un entorno productivo, de seguro que no está. Y de seguro que no lo van a poder poner tampoco. Pero bueno, ya que estamos en un entorno de laboratorio, lo mostramos. Le decimos que sí. Que instale todo lo que tenga que instalar. Y bien, perfecto. Hay un tema con el Gparted en particular, que el Gparted es una herramienta que se va a levantar de forma visual acá. Pero como nosotros, nuestro primer paso para hacer para comenzar el proceso es desmontar el disco que sea en cuestión, barra lo que sea, o sea, tenemos que hacer un sudo unmount, tenemos que hacer un sudo unmount de del punto de montaje que tenemos para ese disco, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si con nosotros queremos aplicar el Gparted para nuestra partición primaria, donde tenemos el Linux instalado, lo que vamos a tener que hacer es desmontarlo. Si lo desmontamos va a ser imposible que podamos trabajar con el Linux. Con lo cual, para ese caso, lo que se hace es trabajar con un disco Live CD y ahí se puede realizar la expansión. O sea que, a modo de laboratorio, lo que vamos a hacer es trabajar con otros discos. De hecho, tenemos otros discos para trabajar para no tener que hacer todo ese trabajo de montar, colgarnos con un disco Live CD, etcétera, etcétera, para que se pueda hacer sobre el disco principal. Aparte, de todas formas, si nosotros tiramos un LSBLK para ver, vamos a ver que el SDA, que es el disco que lo tenemos instalado, el Ubuntu, es de 20 GB y la partición es de 20 GB, con lo cual no hay nada que expandir acá. O sea, ya no podemos expandir más. En el SDB estamos en la misma situación. Disco de 5 GB con partición de 5 GB. En el SDC, con la partición SDC1, también estamos en la misma situación. Disco de 5 GB con partición de 5 GB. Pero en el SDD tenemos un disco de 5
con una partición de 4. Con lo cual, quizás podemos activar algún tipo de expansión para llevarlo a 4,5 o para llevarlo a 5 GB. ¿Ok? Entonces, dado que la partición tiene 4 GB y el disco tiene 5, vamos a tratar de ampliarlo desde ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desmontar. ¿Qué vamos a desmontar? Esto. ¿Ok? El punto de montaje. Entonces vamos a hacer un sudo umount de el punto de montaje. Ok. Perfecto. Si ahora volvemos a hacer, fíjense que acá estaba montado en este punto de montaje. Si volvemos a hacer un lsblk, vemos que el punto de montaje acá ya no existe más. ¿Ok? Bueno. Bien. Entonces, vamos a activar o vamos a llamar de alguna manera al gparted. Vamos a hacer un sudo gparted. Ya está instalado esto, con lo cual en el proceso anterior, hace un minuto que lo instalamos, debería estar activo, así que vamos a hacer un sudo gparted. Ok, se nos abrió una ventana gráfica y nos dice que tenemos, bueno, acá está parado básicamente en el SDA1, que es la partición principal. Tenemos ocupado la parte amarilla y desocupada la parte blanca, pero obviamente que todo está alocado, o sea, todo está, la partición está en 20 GB y el disco está en 20 GB. Acá no podemos hacer absolutamente nada. Vamos a buscar nuestra partición, que es la partición dev.sdd. ¿Ok? Vamos a buscarla y vamos a ver qué nos dice. A diferencia de la otra, fíjense si vamos a la B, por ejemplo, la B es de 5 GB y el disco es de 5 GB. La partición es de 5 GB y el disco es de 5 GB. O sea que lo que estamos viendo acá está bien. Tiene una pequeña partecita ocupada y el resto desocupada. Fueron discos de prueba que estuvimos haciendo en los videos, así que bueno, vamos al dev.sdd. Vamos al dev.sdd y acá nos aparece que tenemos un allocate de 1023 MB. O sea, tenemos de un giga. Tenemos. Con lo cual, tenemos una partición de 4 GB. Pero recordemos que el disco, cuando habíamos visto el disco en el LSBLK, era de 5 GB. Así que al ser el disco de 5 GB, y acá nos dice, disco de 5 GB. Acá nos dice bien clarito. El disco es de 5 GB, tu partición es de 4, pero tenés 1023 MB que no los tenés utilizados. Lo que vamos a hacer es expandir esto. Entonces, ok. Nosotros estamos parados sobre el unallocated disco o espacio que tenemos disponible ahí para hacer algo. Así que nos vamos a parar sobre el disco en sí, que sería este que tenemos acá. El disco en sí es este. Entonces nos vamos a parar sobre ese, que sería básicamente este de acá. Nos paramos sobre ese y acá arriba nos aparece una flecha que si vamos a ella y nos paramos encima de la flechita, nos va a decir que es Resize Move the Select Partition. O sea, redimensionar, mover la partición seleccionada. Con lo cual, lo que vamos a hacer entonces es redimensionarla. Entonces, vamos al disco, vamos a Resize y se nos abre el Resize Move de SDD1. Nos dice el free space precedente, el nuevo espacio, el espacio siguiente, que es de 1023, tal cual nos marca acá.
tal cual nos marca acá, el 2023, es este. El espacio actual, que es de 4 GB. Bueno, la unidad. Y acá tenemos para moverlo. Entonces, lo que vamos a hacer es moverlo. Primero que nada vamos a... Eso. Acá cambia la flecha. Como pueden ver, cambia la flecha para poder arrastrar. Y vamos a ir moviéndolo a 4,5 si podemos. A 4,5. También podemos escribirle el valor acá, ¿no? Podemos escribirle el valor directamente a 4,5, que serían 4500 megabytes. Y le vamos a dar Resize Move, ¿ok? Le damos Resize Move y nos dice que nos queda un espacio de 619 y que la partición ahora, la partición del disco SDD estaría en 4,39 más o menos. Yo lo quise llevar a 4,5, pero bueno, ya sabemos que con el tema de la partición, del formateo y todo eso, se chupa un poco de espacio. Lo puse en 4,5, me quedó en 4,39, bastante acertado, para el disco SDD, y me dejó sin alojar un espacio de 619 megas. Ok, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es chequearlo. Nos dice que usted está seguro de que quiere aplicar los cambios pendientes, que editando las particiones tenemos una potencial causa de pérdida de datos. Usted será avisado para backupear los datos antes de proceder. Bueno, en este caso no los backupeamos, es un lab. Hay 2 archivos de texto, mucho, o 3 o 4 creo, pero bueno, lo correcto sería, antes de hacer todo este procedimiento, siempre, pero siempre, 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 tenemos que hacer un backup. Incluso cuando lo hacíamos con FDisk, también vale. Un backup o un snapshot, ¿ok? Siempre. Antes de aplicar esto o antes de aplicar el FDisk del video anterior que lo hicimos por consola. Así que bueno, entonces lo siguiente va a ser aplicar. Todas las operaciones fueron satisfactoriamente completadas. Podemos ver los detalles. Y dice que de 4 pasó a 4,39. Grabamos los detalles, no hay problema. Ok. Y cerramos. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar Gparted desde el simbolito de acá, o no sé, creo que tiene también acá un quit. Vamos a hacer un refresh device por las dudas. Bien, perfecto, refrescamos los dispositivos, los dev, SDD1, SDA, SDB. En este caso, refrescamos el SDD1, ¿ok? Y ahora sí, vamos a hacer un quit. Vamos a salir de acá. Y lo que vamos a hacer es, deberíamos volver a montar nuevamente el disco, ¿no? La partición. Pero vamos a hacer un lsblk. Y acá vemos clarito que la partición que recién toqueteamos, la partición que recién trabajamos con el Gparted, que era el disco SDD, con la partición SDD1,
que el disco era de 5 GB y ahora nos quedó en 4,4 la partición. Lo que nos está faltando acá, más específicamente, es el montaje. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a hacer el montaje. Podemos hacer un sudo mount -a para que monte todas las particiones que encuentre que no estén montadas. ¿Ok? Si volvemos a hacer un ls blk, vamos a ver de nuevo que ahora sí tenemos el SDD, ahora tenemos el SDD, el disco SDD de un tamaño de 5 GB con una partición SDD1 con un tamaño de 4,4 GB y ahora sí tenemos el punto de montaje activado. ¿Ok? Bueno, lo que podríamos hacer es chequear todo esto, aunque en verdad, pensándolo bien, lo que vamos a hacer es un sudo reboot. ¿Ok? ¿Por qué un sudo reboot? Bueno, el kernel no siempre toma los cambios que nosotros producimos al expandir un disco, ya sea cuando lo trabajamos con una ampliación usando fdisk como cuando puede ser con gparted. La verdad es que es posible que muchas veces se los tome, pero es posible que también no se los tome. Al hacer el reboteo le avisa al kernel que la tabla de particiones esa en cuestión del disco SDD con la partición SDD1 fue alterada y al rebotearlo la vuelve a tomar. Entonces el disco en cuestión es este, si se acuerdan del video anterior, pero bueno, no importa, vamos a verlo por acá. Vamos a ir al punto de montaje, ¿no? SDD1 y vamos a listar y vemos que ahí están los archivos, aún tenemos los archivos ahí, test.txt, y ahí dice, bueno, esto fue cuando lo expandimos de 3 a 4, ahora lo expandimos a 4,4, con lo cual, si se acuerdan del video anterior, yo había creado este acceso directo al disco de 4 GB, que lo habíamos hecho con un ln-s, que es un link simbólico, y que con eso creamos como un acceso directo desde el escritorio. Con lo cual, para probar, vamos a abrir acá, vamos a ir a las propiedades y nos dice que tenemos 4,3 GB libres. Y nos dice que el montaje está hecho en MNT SDD1 y bueno, le podemos poner que es un disco de, bueno, si no le vamos a poner punto al nombre porque la verdad no tiene mucho sentido, los permisos, bueno, etcétera, etcétera. Acá tenemos los archivos en cuestión que habíamos creado anteriormente, o sea que nada de lo que hicimos hizo que se perdiera ningún tipo de dato. Bueno, esto es todo lo que quería mostrarles en relación a lo que se llama la utilidad llamada gparted. ¿Ok? Es una utilidad que está para los Linux, para todos los Linux, y que tienen que tener en cuenta solamente eso que les conté, de que para querer ampliar el disco principal, siempre y cuando tengan lugar en el disco principal, o sea, si tienen un disco de 20 GB, como tengo yo, en el disco principal, y la partición es de 20 GB, no hay nada para ampliar. Pero si tenemos un disco de, no sé, 2 TB y tenemos una partición de 200 GB y queremos ampliarla, la podemos hacer tanto con fdisk como con gparted. El problema es que con gparted vamos a necesitar el disco live de la ISO para que cuando desmontemos
porque el primer paso siempre para hacer un trabajo de expansión de disco es desmontar el disco. Entonces, cuando aplicamos Gparted, tenemos que tener el disco desmontado, con lo cual no vamos a tener posibilidad de aplicar el Gparted. Entonces, para eso necesitamos instalar la ISO en un CD-ROM, aunque sea en VMware, no importa, y trabajar desde ahí para poder ampliar el disco. Pero eso lo podemos ver en otro video. Hasta acá es más o menos donde llegamos. Y bueno, ya saben, si les sirve, si les sirvió, si sumó algo más, me regalan un like y bueno, y nos estamos viendo en el próximo video. Así que saludos.